El texto dice que Agar emprendió la huida. Agar se encontraba en una difícil situación. El texto dice que Sara la afligía. ¿Cuál era el problema? A veces nosotros nos metemos en situaciones difíciles y nos acarreamos consecuencias, a veces difíciles de soportar. Otras veces nos meten dentro de esas situaciones, nos ponen en esas situaciones. Y el problema aquí es que Agar ha sido llevada a una situación que probablemente no es una situación que ella busca, pero también Agar es responsable por la situación en la que ahora entra. Los siervos en aquellos tiempos no tenían opción de elegir. Agar fue llevada a estar con Abraham, a quedar embarazada de Abraham. No sabemos si era su voluntad, pero si no lo hubiese sido, tendría que haber ido aún en contra de su voluntad. Las leyes para los esclavos en aquellos tiempos eran leyes duras. No tenían los esclavos derecho de elegir. Y aparte de eso, el hijo que naciese pasaba a ser propiedad de su señora o de su señor. Por lo tanto, Agar simplemente se convertiría en un instrumento para lograr un fin. Pero Agar dice que al verse encinta, al verse en embarazo, se le olvidó cuál era su posición. A ella se le olvidó cuáles eran sus deberes civiles vigentes en aquel tiempo. Y dice que comenzó a ver con desprecio a su señora. No registra la Biblia cuál era el desprecio que pasaba con Agar, pero sí dice que esto le molestó mucho a Sara. Y allí Sara comenzó a reconocer su error. Allí Sara comienza a reconocer que había cometido un error en medio de su familia. Y dice que entonces comenzó a afligirla. La desesperación que siente Agar es tanta que Agar emprende la huida. Quizá creyó que todo el mundo la había abandonado. Quizá creyó que Dios también la habría abandonado, que nadie se preocupaba ya por ella. Sin embargo, el Señor no la había abandonado. Y Dios se le aparece allí en el desierto. Y qué interesante porque en nuestras vidas también nosotros podemos pasar por situaciones similares. Somos entrados a veces a la fuerza, a momentos difíciles, a momentos de dificultad. Y otras veces entramos por nosotros mismos. Y en esos momentos de dificultad no tenemos otra cosa más que hacer que huir. Y hay personas que huyen de los momentos difíciles, huyen a las drogas, huyen al alcoholismo, o huyen a otras situaciones que les parece que son la solución, lo cual trae más soledad, lo cual acarrea más angustias, pensando que están solos en este mundo, sintiéndose rechazados quizá por muchos de sus eh, familiares, de sus amigos, y en medio de ese rechazo emprenden un camino de huida, que puede ser incluso un camino de muerte. El camino de Agar, el camino que Agar tomó, era un camino de muerte. El desierto de Shur, y los desiertos en aquellas tierras árabes son desiertos altamente exigentes, con temperaturas tremendas, con presencia de fieras. No son como los desiertos que hoy tenemos en algunos de nuestros países. Aquí en Colombia tenemos el desierto de la Tatacoa, un desierto muy bonito para hacer turismo. Encontramos personas de aquí para allá, gente que vende cosas para refrescarnos el día. Pero el desierto de Shur no tenía vendedores. El desierto de Shur no tenía oasis, no tenía cosas que pudiese salvaguardar la vida de Agar. Y Agar emprende ese camino, quizá tratando de llegar a algún destino o simplemente buscando alejarse de una situación de la cual ya estaba cansada. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. Emprendemos caminos
que aunque no conocemos el destino, no sabemos a dónde ir a parar, pero los emprendemos, simplemente para alejarnos de las situaciones que nos atormentan, simplemente para alejarnos de las situaciones de las cuales queremos salir. Y muchos en medio de esos caminos que emprenden pierden la vida, pierden a sus familias, porque simplemente han estado tan inmersos en situaciones desesperantes que sin meditar, sin pensar, emprenden dichos caminos. Pues Dios se encuentra con Agar y le dice, regresa a tu señora y ponte bajo su mano, ponte bajo su mano. La situación que Agar había tenido que soportar era difícil y ahora tendría que soportar una situación mucho más difícil. Es ahora vencer su orgullo e ir y ponerse bajo el mando de aquella señora de la cual ella había huido. Tendría que llegar con su cara avergonzada y pedir perdón quizá a su señora y ahora ser sumisa y aquellas cosas que no había hecho anteriormente, tendría que volverlas a realizar quizá o esperar que su señora se portase un poco más fuerte con ella. Es que a veces las soluciones de Dios son soluciones que no deseamos. Pensamos, creemos que las soluciones de Dios son no para nuestro beneficio, sino son para nuestro mal. Y por eso muchas veces no queremos tomar las soluciones de Dios. Dios nos ofrece caminos por los cuales debemos seguir y nos ofrece caminos que muchas veces rehuimos. Y yo entiendo de alguna manera que a Agar probablemente le costó, pero también entiendo que Agar era una mujer muy sensible a Dios. Había conocido a Dios en la familia de Abraham. Había conocido el poder de ese Dios. Quizá no había tenido la oportunidad de tener un contacto estrecho con el Señor, pero pudo en ese momento encontrarse con Dios y estuvo dispuesta a hacer caso, a obedecer las órdenes, las instrucciones de Dios. Y esta parte es muy importante, apreciados hermanos, porque cuando estamos en medio de situaciones difíciles, lo único que nos salva la vida, lo único que podemos nosotros hacer es obedecer las órdenes de Dios. Aunque no nos gusten, aunque nos parezca difícil, aunque esto abata nuestro orgullo, aunque nosotros creamos que no son lo mejor, podemos nosotros confiar en que las órdenes de Dios siempre serán lo mejor para nosotros. Ella, quizá con vergüenza, quizá con dolor todavía, con heridas en su corazón, obedece la voz del Señor. Pero lo más importante allí en el relato, no es ni siquiera la obediencia de Agar. No es tampoco el problema de Agar y de Sara, de Abraham y de Sara. No es su equivocación. Lo más importante es que Agar comprendió y conoció que hay un Dios que la ve y se preocupa por ella. Dios es el Dios que nos ve. Dios es el Dios que conoce nuestras luchas. Dios es el Dios que conoce nuestros desaciertos, pero Dios también es el Dios que está siempre dispuesto a ayudarnos. Es el Dios que vigila nuestros caminos. Hay un texto que me gusta mucho y es uno de mis textos favoritos, en Salmo 32:8, y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y había a veces momentos de dificultad, en momentos de incertidumbre, cuando veo que las puertas se cierran, cuando veo que los caminos parecen no tener salida, recuerdo siempre este texto, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entiendo que Dios es un Dios que vigila mis caminos. Entiendo que Dios es un Dios que ve mi constante caminar y está pendiente por donde voy. Y esto se hizo evidente en la vida de Agar. Y yo no sé si en esta mañana hay alguien que anda en su camino y que le parece que Dios probablemente se ha olvidado de él, que le parece que Dios
ha cerrado las oportunidades en su vida. Yo quiero decirle que hay un Dios viviente que nos ve. Y allí está Agar en medio del desierto. Ahora su desesperanza se ha convertido en esperanza. No solamente Dios es el Dios de Abraham, no solamente Dios es el Dios de Sara, ahora Dios también se convierte en el Dios de ella, el Dios de una esclava, de una persona que creía que nadie le tomaba en cuenta, que simplemente sus sentimientos, que simplemente sus opiniones no contaban, que era un objeto, que era alguien que todo el mundo podía usar como quería. Muchas veces podemos sentirnos así. Sentir que nuestros amigos, que nuestras familias, que las personas, que nuestros hermanos simplemente nos utilizan, que no contamos, que somos rechazados, que somos despreciados. Así se sentía Agar. Llámame cuando Pero esté fallito, llámame para que ya... ahora Agar se siente importante. Ahora Agar se siente que Dios la ve. Se creía sola en medio de un desierto. Ahora Dios la ve. ¿Saben, apreciados? Aunque a veces nuestras acciones pareciera que nos alejan de Dios, la realidad es que Él está siempre cerca de nosotros. Muchas veces nos creemos lejos de Dios. Y la gente nos refuerza eso diciendo, andas por caminos alejados de Dios, te has alejado del Señor. Y quizás así se sentía Agar, alejada del Señor. Pero yo quiero decir que lo único que se aleja del Señor es nuestro corazón. Nuestros sentimientos viven alejados del Señor, porque ponemos nuestros sentimientos en cosas de este mundo, ponemos nuestros sentimientos en conceptos erróneos, en falsedades, pero Dios siempre está cerca de nosotros. El Señor siempre está con sus ojos observando nuestros caminos, pendiente de nuestros caminos, para hacernos volver cuando estamos en camino del mal, en peligro de muerte. Es nuestro corazón, apreciados, el que se aleja de Dios, pero Dios siempre está cerca de nosotros. Nunca te olvides de eso. En medio de tus momentos de angustia, de soledad, después de cometer muchos errores, cuando te sientas que Dios está lejos de ti, entiende que es tu corazón el que se ha alejado, pero que Dios está allí. Podemos acudir al Señor en cualquier momento, podemos ir a Él en cualquier momento, porque Él siempre está con nosotros. Y la historia de Agar nos enseña que Dios no mide posición social, que Dios no te ve por el tamaño de tu ofrenda, que Dios no te ve por la calidad de servicio que le ofreces, que Dios no te ve porque te portas bien. Agar no estaba portándose bien. Agar estaba desobedeciendo las órdenes de su señora. Agar estaba faltando a los elementos culturales, a la ética cultural de aquel tiempo. Agar se había convertido en arrogante. Ellen White dice que se había convertido en orgullosa y arrogante y que su comportamiento no era como debería ser, no era el mejor. Pero Dios no vio eso. Dios simplemente vio una hija suya que estaba en el desierto, en estado de embarazo, quizás sedienta, cansada, pero con el corazón también atribulado, con el corazón herido, porque es un ser humano. Era un ser humano que sentía, que pensaba y que quizá estaba agobiada. Y el Señor se reveló allí. El ángel de Jehová vino para hablar con ella. Y ella entendió que el viviente la veía. Quedó como monumento para la historia el pozo, el lugar donde ella estaba. El pozo del viviente que me ve. Y las generaciones futuras y todos los estudiosos de la Biblia y las personas que viajaban por aquel lugar, llegaban a aquel lugar y decían, este es el pozo del viviente
que me ve. Recordaban que hay un Dios que nos ve. Qué importante que en nuestra historia también tengamos monumentos para el Señor. Que nuestra vida misma sea un monumento y que pueda la gente decir, mira, la historia de X o Y persona nos asegura que hay un Dios que nos ve. Apreciados, yo quiero cerrar esta mañana diciéndole a cada uno de ustedes, tenemos un Dios viviente, un Dios que nos ve. Yo no sé en medio de qué situación estés. Sé que hay personas escuchando a través de la radio. Sé que hay personas a través de las redes sociales. Y no sé por qué situación puedas estar pasando. Qué cosas puedan estar aconteciendo en tu vida. Quizá estoy hablando para un hombre rechazado por su familia. Un hombre rechazado por su esposa, por sus hijos. Quizá esté hablando para alguien que esté en alguna prisión, en algún lugar, producto de sus acciones. Quizá esté hablando para alguien con fracasos económicos. Quizá esté hablando para alguien que por alguna mala decisión ha destrozado su vida espiritual y se siente lejos del Señor. Siente que el Señor le ha abandonado. Quizá ha orado muchas veces. Quizá de rodillas se ha postrado diciéndole al Señor que no le abandone, pero se siente lejos de Dios. Se siente en medio de un desierto, listo para morir de sed, listo para ser destrozado por las fieras, con desesperanza en su corazón, quizá con rabia también hacia aquellos que le han hecho algo en su vida. Quizá esté hablando para alguien que guarda rencores terribles contra alguna persona en su corazón. Y no precisamente rencores infundados, quizá con toda la razón. Pero Dios le está diciendo esta mañana, yo soy el Dios que te ve. Y yo te puedo sacar de esta situación, simplemente deja que yo te dirija el camino. Simplemente obedece mi voz, obedece a mis órdenes. Deja que yo voy a guiar tu camino. El ángel le hizo una promesa a Agar en aquel momento. Le dijo, tus descendientes se multiplicarán. Le aseguró que no iba a morir en aquel desierto. Le aseguró que su hijo iba a nacer. Iba a venir una grande nación del hijo que ella llevaba en su vientre. Qué bonito es Dios. Cuando todo parece perdido, cuando parece que nuestra vida ha llegado a su final, cuando parece que nuestros hogares, que nuestra economía, que todo ha sido derrumbado, ahí llega Dios para decirnos, yo te veo, aquí estoy, te he estado observando, veo tus luchas, veo tus angustias, veo por todo lo que pasas. No podemos decir otra cosa más, sino tú eres el viviente que me ve. Y en esta mañana, apreciados hermanos, quiero decirle, usted tiene un Dios que te ve. Usted tiene un Dios que dirige tu camino. No permitas que ninguna circunstancia de tu vida te opaque al Dios grande y poderoso que tienes. Nuestro Dios, el viviente que nos ve.